Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Y no es un slogan, es cierto, somos una familia muy unida. Habemos de Palabra de Vida en varias partes del mundo y estamos unidos como si estuviéramos viviendo bajo el mismo techo. Gloria a Dios. Y nos amamos, quizás más que una familia que de la carne, ¿me explico? Hay un amor muy especial aquí. Así es que le damos la bienvenida a todos. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares a través de los medios del internet. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Y si este mensaje que vamos a predicar o que voy a enseñar hoy es de bendición para su vida, no se le olvide apretar un botón que aparentemente aparece ahí en YouTube. Yo de eso no sé nada, pero dice suscribirse. Usted se suscribe y entonces YouTube comienza a abrirnos espacios para poder promover más las prédicas. Gloria a Dios. Así es que le invito a que lo haga. Y ahora, en el nombre de Jesús, prepárese para oír la palabra. Ya cantamos precioso aquí, ya oramos, ya reprendimos toda la actividad que el diablo quiere hacer, porque el diablo anda suelto. ¿Sabía usted que el diablo anda suelto? Anda suelto y anda loco porque sabe que el tiempo de él ya llega. Ya la hora del juicio del diablo ya se llevó a cabo. Pero ya viene nada más el tiempo donde lo van a quitar, lo van a encarcelar por 1000 años y listo. Entonces anda como loco viendo a ver qué hace. Gloria a Dios. Bien, hemos estado enseñando, porque el Señor puso en mi corazón hace unos meses atrás, y al compartirlo con otros pastores me han dicho: hermano, qué bendición que usted empezó con eso, porque de verdad cómo hace falta que la iglesia entienda cuál es la clase de fe que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. Porque si usted pregunta en la calle, hay toda cantidad de diferentes de fe. Unos consideran la fe la religión, entonces dice: es que yo soy esto, yo soy budista, soy católico, soy esto, soy mormón, y eso no es fe. ¿Sí? Eso son religiones. Y Jesús en ningún momento dijo que ustedes tenían que vivir a base de la religión. Él dice: el justo va a vivir por la fe. Y no es cualquier fe tampoco. ¿Sí? Hemos enseñado que hay 2 tipos de fe. Otros dicen que hay como 3 o más. Para mí hay 2, porque no puede haber más que 2. Y le voy a decir por qué. Porque hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Pueden haber 1000 fees falsas, pero sigue siendo una fe falsa, ¿sí o no? Cae bajo el mismo texto o el mismo título, falsa fe. Y entonces el Señor ha puesto en mi corazón que hay que enseñar acerca de la fe verdadera, la fe que mueve montañas, la fe que Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 11:22, y le dijo: tengan la fe de Dios. Si muchas de las versiones, la mayoría de las versiones, fueron traducidas por hombres temerosos de Dios, y pues hay cosas que ellos no querían poner como deberían ser, por temor a que fuera algo que sonara no muy acertado, pongámoslo así. Pero imagínate que Jesús dijera, que Él viniera aquí a nuestra iglesia y digan: ok, mis amados, tengan fe en Dios. Ok, eso suena bonito, está en la Biblia, tengan fe en Dios. Pero entonces yo le preguntaría: Señor, disculpe, Señor Jesús, ¿cuál de todas las fees que hay allá afuera quieres que tenga en Dios? ¿Me estás oyendo? Porque eso abre una puerta enorme. Tengan fe en Dios, a tener la fe de Dios, porque si yo digo tengan la fe de Dios, entonces solo hay una fe de Dios. Pero si yo le digo tengan fe en Dios, y hay tantas cantidades de diferentes fees, ¿cuál es la fe que tengo que aplicar en Dios? ¿Me escuchas? Y es lo más sencillo. Yo no sé cómo nunca hemos visto esto. Yo estuve en ministerios de fe mucho tiempo y hasta ahora es que el Señor está sacando esto a relucir, de decir: no, es mi fe
no es cualquier fe, ¿sí? La fe de Dios es la que le da sustancia a las cosas que no son y evidencia a las cosas que se esperan. ¿Me está escuchando? Trate de darle sustancia a algo con una fe que es de los sentidos, sensorial. Trate. Pues algunos lo han hecho. Le voy a explicar cómo lo hacen. Y el diablo les ayuda. Pueden mover objetos con la mente, supuestamente. ¿Me está escuchando? Son engaños del diablo. Son brujos, hechiceros, gente que ha hecho pactos con el diablo. Eso no es fe. Eso es hechicería, brujería, engaño, mentira. Porque el diablo no puede hacer la fe de Dios. Él puede copiar algo de la fe de Dios. Pero solo hay una fe, la fe de Dios. ¿Sí? Y cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, tengan la fe de Dios. Yo me encontré en una Biblia, yo tengo esta misma Biblia, la tengo en Costa Rica, pero la tengo en español, es la Peshitta. La Peshitta es una traducción directa del arameo. ¿Me explico? Aquí me la encontré, pero me la encontré en inglés, ¿verdad? Pero hay un versículo ahí mismo en la Peshitta, Marcos 11, 20 al 24, por ahí. Se lo voy a leer como la Peshitta lo dice en español. Y oiga, qué interesante, porque es arameo traducido, pero es traducido con gente que cuidadosamente no podían faltar un punto, no podía faltar un nada. ¿Me explico? No como otras traducciones que... Le puedo dar un ejemplo de una traducción que está mal traducida. Juan capítulo 9, antes de entrar aquí. Juan capítulo 9, en la mayoría de todas las Biblias que yo he leído, voy a tener que escribir yo ese capítulo y ponerle el Evangelio de Juan de acuerdo a Tom Dundorf. Capítulo 9. Porque dice que una mañana venían los discípulos y se encontraron con un hombre paralítico de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que él esté paralítico? La mayoría de las traducciones dicen ni él ni sus padres pecaron, pero para que la gloria de Dios sea manifiesta en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Sí? O sea, suena como que Dios es un sádico. ¿Cómo le gustaría a usted que Dios le dé a usted un hijo enfermo de toda una vida, solo para él un día darse el gusto de sanarlo? No, la enfermedad no viene. La Biblia dice que Jesús, escuche esto, Jesús iba sanando todas las enfermedades y todos los que eran opresionados, o ¿cómo se dice? Oprimidos, oprimidos por el diablo. Entonces, ¿quién es el que da la enfermedad y quién es el que da la opresión? El diablo. Yo vine a sanar. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Me explico? Qué bueno que entendieron. Gloria a Dios. Ahora, ¿en qué estaba yo antes de zafarme ahí? A ver si están poniendo atención, porque yo sé que está caliente, pero hay que poner atención. ¿Perdón? Vamos a la Peshitta. La Peshitta, en la Peshitta él pone, y por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera que se había secado desde sus raíces. Y Shimeón, o sea Pedro, se acordó y le dijo, Rabí, mira esa higuera que maldijiste, se ha secado. Yeshua respondió y les dijo, que la fe de Dios esté en ustedes. ¿Qué dijo? Que la fe de Dios esté en ustedes, no su fe, porque hay dos tipos de fe que los humanos podemos tener. Una no llega sino hasta que yo oigo el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, tanto para el judío como para el griego, o primeramente el judío y luego el griego, ¿verdad? Pero
Esa es la fe espiritual que viene cuando yo oigo el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio del reino, y yo lo creo con mi corazón. Lo creo con mi corazón, ¿y qué hago? Lo confieso con mi boca y entonces soy salvo. ¿Me están escuchando? Así es como uno es salvo. No dice que yo creo con la mente y confieso con la boca. Mucha gente cree con la mente. Y yo le expliqué el domingo pasado lo que es el asentimiento mental. El asentimiento mental es algo que reconoce que sí, la Biblia es la palabra de Dios, que sí hay un Dios. ¿Ve? Eso es asentimiento mental, porque en la mente lo cree, pero la mente lo niega en el sentido de que no le permite ocupar el puesto que merece en el espíritu. Porque tu peor enemigo, créelo o no, te lo voy a demostrar, eres tú mismo, tu mente, tu alma, e inclusive tu cuerpo a veces se pone de acuerdo con tu alma. Acuérdate que eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Pues esos dos, el cuerpo y el alma, cuando se ponen de acuerdo, pueden hacer estragos en tu vida. Y lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la fe sensorial, la palabra sensorial tiene que ver con los sentidos, con lo que yo siento, con lo que yo veo, con lo que yo oigo, ¿sí? Y la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Pero cuando dice vista, no está hablando solamente de lo que yo veo, sino de todos los sentidos, ¿verdad?, que me hacen creer cosas que no son, cuando debería creer en lo que la palabra de Dios dice, que ya sabemos que es la verdad absoluta. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ahorita volvemos a la pechita, pero la fe sensorial le llaman también la fe del conocimiento de los sentidos. ¿Me escuchas? La fe del conocimiento de los sentidos. ¿Y por qué le llaman la fe del conocimiento de los sentidos? Porque sí, la fe de Dios, escucha esto, la fe que viene de Dios, la fe de Dios, según Hebreos capítulo 1 versículo 1, la fe da sustancia, le da forma, le da cuerpo a lo que esperas, a lo que deseas, y te da la evidencia de que ya la tienes aunque no la ves. ¿Me estás escuchando? Esa es la fe de Dios. La fe sensorial opera de otra forma. La fe sensorial dice, hasta que no lo vea, no lo creo. Hasta que no lo toque, no lo creo. Eso hizo Tomás, ¿sí o no? Tomás dijo, hasta que yo no ponga mi mano en los hoyos de las manos de Jesús y mi mano en el costado, yo no voy a creer. Eso es una fe sensorial. Se basa en los sentidos. Pues te voy a decir algo. Desde que tú naciste, aprendiste a vivir a base de sentidos y emociones. Sentidos y emociones. Algunas de las emociones son influenciadas por los sentidos, y entonces eso es lo que has aprendido toda una vida. ¿Y sabes lo que la Biblia llama eso? La Biblia llama eso andar en la carne. No es que usted ande pecaminoso, como dicen algunos religiosos, es que usted es un hermano carnal, un cristiano carnal. No, usted también es carnal. Porque si yo le hago las preguntas que yo quisiera hacerle, ¿verdad?, se va a demostrar que usted anda más carnal tal vez que el otro carnal, porque usted anda a base de sus sentidos. El doctor le dice, bueno, acabamos de ver una mancha por aquí, y lo primero que usted hace es ir a confesar lo que el doctor dijo, y dice, ay, me encontraron una mancha. En vez de quedarse callado, cerrar el pico y decir adentro de usted, yo no recibo eso, porque por las llagas de Cristo Jesús yo estoy sano. ¿Me están escuchando? Ahí es donde viene el gran problema, que la mayoría de la iglesia, y no lo quieren admitir, que andan sensorialmente, basado en los sentidos, en lo que oyó, en lo que tocó, en lo que vio, y no se basan en la Biblia, en la fe espiritual, simplemente por el hecho de que la fe espiritual no se ve. Pero cuando se aplica,
entonces trae a la existencia del mundo que no se ve, al mundo que se ve, las cosas que usted desea. Siempre y cuando estén en acuerdo con la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? La fe sensorial, yo estaba hablando con un pastor y me quiso argumentar de que la fe sensorial, pues eso ayuda. Le digo, no ayuda para nada. Ya le leí de Marta, ¿verdad? El domingo pasado hablamos de Marta, que Marta se le murió su hermano y cuando el Señor Jesucristo llegó, ella le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, el que está conmigo, aunque esté muerto, vivirá. Oye, se lo acaba de decir y 2 minutos después Jesús dice, remuevan la piedra. Y ahí viene Martita otra vez, ay Señor, no, que apesta, ya está muerto. Entonces, pero ella le dijo a Jesús, yo siempre he sabido que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, siempre lo he sabido. ¿Se da cuenta lo engañosa que es la fe sensorial? ¿En qué estaba ella basando eso? En los sentidos, ¿sí? En los sentidos, porque si ella realmente hubiera creído, perdón, ella misma le hubiera dicho a María, tranquila María, que el maestro va a venir y lo va a levantar. ¿Aló? ¿Sí? Pero no, Marta fue, y como el Señor Jesucristo no le dio así como mucha pelota, ¿verdad? Le dijo, Marta, ve y háblale al Señor tú. A mi María, ve tú a hablarle. Jesús finalmente se tuvo que ofuscar de tal manera que le dijo a la Marta, Marta, no te he dicho, escuche esto, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no te lo he dicho. ¿En dónde están tus oídos? ¿Dónde está tu cabeza hueca? No te lo he dicho, que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces sí hay una fe que es real y una fe que no es real. Y cuando la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, créame que no está hablando de una fe que no es real. Está hablando de la fe que viene de Dios, la fe que es de Dios. Amén. Qué bueno que están de acuerdo conmigo. Gloria a Dios. La fe del conocimiento de los sentidos se basa en nuestras observaciones, en lo que podemos relacionar usando nuestros sentidos, el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído. Es por eso que escuchas a la gente decir, si puedo verlo, lo creeré. Y otros dicen, si no lo veo, no lo voy a creer. ¿Por qué? Porque son carnales. No son todavía espirituales. ¿Sí? Sí pudieron haber nacido de nuevo porque usted confesó a Jesús con su boca y lo creyó en su corazón, pero sigue siendo un cristiano carnal. Y cuando yo digo un cristiano carnal, no me refiero a que usted siga haciendo las porquerías que hacía antes en el mundo, aunque quizás las está haciendo. Y ya eso es problema suyo y con Dios. ¿Sí me explico? Sí, porque la Biblia dice que el creyente o el cristiano no practica el pecado, pero hay unos cristianos que andan practicando toda clase de pecado para mejorarse. ¿Sí me explico? Y eso solamente me indica a mí que uno de dos, o no hubo una conversión correcta en esta persona, puesto que cuando uno se convierte, uno procura dejar de pecar instantáneamente. ¿Por qué? Porque la vida de Dios viene a uno. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es porque han construido su fe basados en sus sentidos a lo largo de los años. Pero ese tipo de fe depende de tu cuerpo físico y de tu alma. Y te voy a decir algo. De ahí provienen todos tus problemas. Ni el diablo se mete contigo. Tú mismo
tú mismo, basado en los sentidos y en las emociones, haces algo que yo le llamo, en inglés se llama confession brings possession. La confesión trae posesión. La confesión, lo que tú hables con tu boca, si tú lo crees en tu corazón, te va a suceder. Bueno o malo. Bueno o malo. ¿Me está oyendo? Porque usted puede decir, por ejemplo, lo invitan a salir a un paseo y va a llover. Ay, no, hermano, es que fíjese que la última vez que salí llovió y me dio gripe y me va a dar gripe otra vez. Tome, ahí está la receta. Doble gripe, nada más para que se le quite. ¿Sabe por qué? Porque usted habló la bocota. Y de la, ¿cómo dicen que, cómo dice? Hay un dicho que dice, el pez muere por su boca. El pez muere por su boca. ¿Ah? La Biblia dice, no dice eso, pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte. La mayoría de los cristianos hablan pura muerte, que no me refiero a morir, a muerte de morir, sino hablan puro negativo. Negativo. ¿Me estás escuchando? Ay, yo no sé si me va a alcanzar el dinero para pagar el alquiler este mes. Ay, Diosito. O como dirían en Costa Rica, Diositico. Allá lo hacen más pequeñito, ¿verdad? Diositico, ayúdame. No sé si me va a alcanzar el dinero para pagar el alquiler y para pagarle a Juana lo que le pedí prestado la semana pasada. Pues déjeme decirle una cosa, no le va a alcanzar. Porque usted está creyendo lo que está diciendo que no le va a alcanzar. Y eso viene de una fe sensorial. ¿Sabe por qué? Porque si yo meto la mano en el bolsillo y yo nada más tengo 4 billetes de 100 y tengo que pagar 600, ya yo sé que no tengo suficiente. ¿Aló? Y entonces me baso en eso, en ese sentido, en lo que vi, ¿verdad? Y en la gran cabeza hueca, inteligente, que la matemática dice 1 más 1 más 1 más 1 son 4 y necesitas 600, te faltan 2. ¿Sí o no? Es bueno para las matemáticas. ¿Y por qué entonces no dice, bueno, si 1 más 1 son 2, yo y el Espíritu Santo somos 2 y Él tiene toda la riqueza del universo, Él va a cumplir con Él me va a suplir mis necesidades? ¿Me escuchas? Pero en vez de eso nos basamos en qué? Sentidos. En los sentidos. Y los sentidos son traicioneros. ¿Usted sabía eso? Hay una historia en Proverbios de una mujer casada, por cierto, que el marido se va no sé a dónde, va a trabajar y lleva un buen saco como que va a irse por unos días. Y entonces la mujer se alegra y se pintorrojea y se para en la puerta a esperar que venga un jovencito. O sea, la mujer era una prostituta, ¿sí? Una adúltera. Pero se arregló bien bonita y le dice al muchacho, sí, pero el muchacho le dijo a ella, pero eres casada. Sí, pero mi marido se llevó, no va a venir por unos días. Y el otro cae porque todo lo que está sucediendo ahí tiene que ver con los sentidos. ¿Qué sentidos? Bueno, el placer de tener una relación sexual, porque no podemos decir que no es placentero, pero si es en pecado, causa daño, ¿sí o no? ¿Aló? Relación sexual fuera del matrimonio es adulterio, ¿sí? Y es pecado y trae consecuencias. La paga del pecado es muerte, o sea, te apartas de la bendición de Dios y te vienen los males que el diablo te puede recetar. ¿Aló? Y usted sabe que en la Biblia dice que inclusive ese es uno de los peores pecados que usted puede tener. ¿Por qué? Porque este es el templo del Espíritu Santo y usted no acuesta el templo del Espíritu Santo con cualquier basura. ¿Aló? ¿Me estáis escuchando, caballeroskis y damoskis? Aleluya. Hay que entender esto. Un pensamiento negativo produce, a fin de cuentas, una confesión negativa. Una confesión negativa
me da una posesión negativa. ¿Me están escuchando? La Biblia dice que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si ya fueran. Ay, hermano, es que yo he tratado eso, pero no sale porque usted no lo cree. Tiene que creer primeramente con el corazón para luego abrir con la bocota. Pero usted abrió la bocota antes de empezar a creer con el corazón y nada le da resultado. Y para peores, como no le está dando resultado, entonces la fe sensorial dice, puede ser que a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no lo sé. Ya está, ya la fe sensorial eliminó o puso duda en su corazón. ¿Y qué es lo que hace la duda en su corazón? No mata la fe de Dios, porque nada puede matar la fe de Dios, pero la hace inoperante en su propia vida. ¿Sí? La fe de Dios nunca deja de ser operante, pero usted, a base de sus palabras, de lo que usted cree, de lo que usted lee, de lo que usted recibe, usted entonces hace que la palabra de Dios sea inoperante en su vida. Y luego usted dice, bueno, es que la palabra de Dios no sirve. No, el que no sirve es usted. Porque ¿cómo si le sirve a otro y a usted no? ¿Sí? Ahí no podemos decir que es que la palabra no es verdadera. No, la palabra es absoluta verdad. Y si le sirve a uno, le sirve al otro. Pero el otro se aplicó y usted no se aplicó. A usted le dieron semilla para sembrar un terreno, puso la semilla a un lado. El otro llegó, agarró el arado y pum, 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 sembró la semilla y luego tuvo un montón de productos, ¿sí o no? Pero a usted le dieron la semilla, la puso a un lado y esta semilla no sirve. No, el que no sirve es usted, que no se dedicó a ir a sembrar esa semilla que le dieron. Lo mismo sucede con la palabra. Yo la siembro desde aquí, usted la recibe y usted le permite que entre al corazón, que es donde está la tierra fértil. Y la alimenta, ¿cómo? Volviéndola a oír, porque la fe viene por oír y oír y oír la palabra de Dios. Y esa semilla brota y de repente da un fruto que permanezca y fruto agradable. ¿Me están escuchando? Aquí es donde viene la batalla de la mente. A mí se lo dije una vez anteriormente que yo no tengo nada que batallar con el diablo. La Biblia dice resístalo, nada más yo le digo, diablo basta, pum, y se fue. Pero hay una batalla que está aquí arriba, que es la que yo tengo que pelear. ¿Ve? Porque donde se juntan, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que está en el alma? Lo primero que queda en el alma, ¿qué hay? ¿Se acuerdan? Emociones, la voluntad y la mente. Emociones, voluntad y mente. Emociones, voluntad y mente. Sígalo repitiendo porque usted tiene que saber cuándo usted está moviéndose en emociones. ¿Me explico? Y cuándo usted se está moviendo en fe. La mayoría de las veces usted se mueve por emociones. ¿Me está escuchando? Y hay predicadores que saben eso. Y entonces vienen y los emocionan tanto, y luego viene el otro pastor que está ya de acuerdo con él y le dice, hermanos, vamos a bendecir al gran profeta, al gran apóstol de Dios, y ahí le sacan, o sea, hasta el último centavo. Y luego llega la limusina y se lleva al falso predicador ese. ¿Sí me explico? Y usted apenas para suministrar los alimentos de su casa. ¿Por qué? Porque una emoción causó una manipulación, ¿sí o no? Una manipulación que lo hizo a usted exaltarse y decir, oh sí, esto estaba buenísimo, y no entendió una palabra de lo que el predicador dijo, porque lo único que hacía era gritar, y amén, hermanos, y vengan, y el Señor hace, y el Señor deshace, y el Señor da, y el Señor quita, y si usted no se cuida, se le vuelve cuita. ¿Me está escuchando? Porque son buenos para movilizar las masas de esa forma. Y usted no recibe ni un gramo de fe. La fe no viene así. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios. Luego usted la medita. Luego usted la confiesa. Y luego usted la pone por obra. ¿Me está escuchando?
Es la única forma. Ahora, a la fe le llaman la gran confesión, the great confession. Y le voy a decir por qué. No es que usted confiese su pecado, porque eso no es lo que está hablando. Es que usted, cuando usted confiesa a Cristo Jesús, usted está haciendo una declaración. Yo creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Y yo creo que hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Y yo eso lo declaro con mi boca. Y cuando yo hago esa declaración con mi boca, de inmediato Dios me da vida eterna a mí, en mi espíritu. ¿Y usted sabía que ese es el milagro más difícil de hacer? De pasar a alguien de muerte espiritual a vida eterna. Es el milagro más difícil. Si usted pudo creerle a Dios de pasarlo de la muerte a la vida, ¿qué le cuesta creer que Dios le va a suplir las necesidades? ¿Me está escuchando? ¿Qué le cuesta creer que Dios le va a proteger su familia, a sus hijos? ¿Ah? ¿Quiere que le diga por qué le cuesta? Porque todo eso está afectado por lo sensorial. Usted nunca vio a una persona nacer de nuevo, ¿o sí? No se puede ver, es en el espíritu. ¿Me está escuchando? Entonces no hay un retrato en mi mente en el cual yo pueda basar mi fe. Entonces ahí viene la fe de Dios y dice, así es como es. Pero la fe sensorial, como yo he vivido toda una vida a base de sentidos, de lo que oigo, de lo que palpo, ¿me explico? Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o sea, tus hijos, pero de repente tu hijo anda ahí perdido, todo en drogas, con mujeres y haciendo locuras. Y ya usted dice, ay pastor, necesito que ore por mi hijo, se me va a perder. No, se le va a perder porque usted lo condenó. ¿Me está escuchando? En vez de decir, yo no recibo eso. La palabra de Dios dice que si yo creo en Cristo Jesús, yo voy a ser salva o salvo, y así mismo mi familia. Así es que Satanás, tú no tienes parte ni suerte con mi familia. Ellos ya están bajo la promesa, ya yo los veo salvos hoy mismo. Y aunque me muera no viéndolos salvos, me voy contento o contenta, porque sé que cuando llegue yo al cielo, ahí van a llegar ellos a visitarme. ¿Aló? Pero si usted comienza a decir, es que no, yo no sé qué hacer, pastor. Mire usted cómo anda esa persona. Mire usted cómo está. Cada vez se pone peor. Hasta que le dan a uno ganas de decirle, no, hermana, él no se está poniendo peor. Usted lo está poniendo peor. Porque en inglés se dice, así, escuche, en inglés dice, thou art snared by the words of your mouth. En español diría, atado eres con los dichos de tu bocota. Atado eres con los dichos de tu boca. Pero así como eres atado con los dichos de tu boca, bien puedes ser liberado por los dichos de tu boca, confesando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios con tu corazón y no con tu mente. Ya. Sencillo. Pero atado eres, y no solamente tú atas a tus hijos cuando les dices no vas a hacer nada, los estás maldiciendo. La palabra maldición no significa echar un spell, ¿cómo se llamaría eso? Una brujería o algo. No, es decir mal, maldición, maldecir. ¿Sí? Es decir mal. Si yo hablo mal de un hijo mío, lo estoy maldiciendo. ¿Me estás escuchando? Porque confesión trae posesión. Es más fácil creer las cosas que no son, que son malas, porque toda la vida he vivido con ellas. Ya tengo el retrato. Si yo te digo árbol, ¿qué es lo primero que tú ves? Un árbol.
Alguno lo verá frondoso, otro seco pero a fin de cuentas ves un árbol. Si yo digo carro, ¿qué es lo que tú ves? Un carro. Algunos verán un Cadillac, otros verán un Volkswagen, pero ven un carro. ¿Sí o no? Si yo digo montaña, ¿qué es lo que ves en tu mente? Montaña. ¿Y por qué? Porque cuando eras niño, mamá, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Montaña, hijo. Ah, Montana. No Montana. Montana era un jugador de fútbol. Montaña. Y así aprendes. Entonces, toda una vida fuiste cargando tu disco de la computadora con información de aquí, de los sentidos. ¿Aló? Qué lástima que no podemos aplicar los sentidos en el espíritu y decirle a una persona, ¿sabes qué? El infierno es bien caliente, toca, y que se quemen, y a ver si acaso van a querer irse para allá. Pero como no conocen al infierno, no les importa porque no lo creen. ¿Me estás escuchando? Pero en lo sensorial, por eso tenemos que pelear tan fuerte contra nuestra alma. Porque ella está acostumbrada a que todo esto que ha visto, que ha oído, que ha palpado, es la realidad. ¿Me estás escuchando? Pero es una realidad, como ya hemos dicho anteriormente, es una verdad, ¿perdón? No, la verdad, pasajera, o como es la palabra que yo usé ahorita, no me quiere llegar. Relativa. Gracias, relativos. Somos todos relativos, aquí todos somos hermanos. Gracias. Pero la palabra, todas esas cosas son relativas. Lo malo es que producen en nosotros una fe negativa. ¿Me estás escuchando? Sí. Yo ayer me metí horas de horas. Yo no quiero ser psicólogo porque termina uno loco, excepto mi amigo Andrés Mesén. ¿Capish? Era mi doctor en Costa Rica y sigue siendo mi amigo. Pero él es psiquiatra, muy buen doctor. ¿Cómo se llama? ¿En qué estaba yo antes de distraerme con eso? La verdad relativa. ¿Por qué yo le llamo relativa? Porque no va a quedar para siempre. ¿Sí? No permanece para siempre, pero tu palabra permanece para siempre. Y la palabra de Dios es la verdad absoluta y no cambia, no muda. La misma palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Y quién es Jesucristo si no es la palabra de Dios hecha carne? Entonces, si Jesucristo no cambia, la palabra tampoco cambia, por tanto esa verdad permanece absoluta. ¿Ve? Pero ¿cómo cuesta entonces a nosotros meternos en una verdad absoluta que no se ve? Porque es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Mira, a mí me pueden decir, ya me pasó una vez, me caí de aquí de la tarima por andar de menso, ¿verdad? Pero brinqué como un resorte y caí de regreso en la tarima para que nadie se diera cuenta. Pero el asunto es se ha dado casos de predicadores que están en una unción tan poderosa que están hablando y simplemente salen caminando 3, 4, 5, 6 pasos gravitando sin tocar el piso y regresan aquí. ¿Por qué? Porque la ley espiritual es la que manda sobre la ley natural. ¿Me escuchas? Yo no voy a intentar eso porque sé que me quiebro la pata. No estoy en esa fe todavía como para decir, wow, yo puedo caminar en el agua. Primero que nada, no me gusta el agua. ¿Cómo hace falta agüita? Además, tomemos agüita ahorita porque quedan 20 minutos. Gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 10.
Y luego les voy a dar una historia muy linda que hay aquí. No me voy a extender mucho porque este calor sí está a estar en Punta Arenas ahorita, con un buen Churchill abajo de una palmera, recibiendo la brisa del mar. ¿Ah? Gloria a Dios. Nadie sabe lo que es un Churchill. Un Churchill en mi país es un raspado, raspan el hielo, le meten sirope, pero le meten, sí, sirope, el color, sí, sirope es color con azúcar, yo no sé cómo le llaman en otros lados, pero le ponen leche condensada y leche en polvo, de la Pinito que hacen en Costa Rica, y eso es allá lo máximo. Bueno, ¿ya llegaron ahí? Déjenme ver. ¿A dónde le dije que fuera? Romanos 10:10, ¿verdad? Ya deberían sabérsela de memoria. ¿Sí o no? ¿Cuántos se la saben ya de memoria? Aló, estoy esperando que me digan. Dice Romanos 10:10 en la Reina Valera: pues con el corazón se cree para justicia, mas confesión se hace con la boca para salvación. Con el corazón se cree. Escuche, esta es la clave universal de la fe. La fe viene por oír, porque es el mismo capítulo más abajo, en el versículo 17 dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. No dice oyendo un partido de fútbol, no dice oyendo la chismosa del vecino, no dice oyendo las malas noticias. Solamente la fe de Dios viene a través de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? De ahí es donde viene la fe de Dios. La otra fe viene de toda la otra basura que usted escucha y ve. ¿Aló? En el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas confesión se hace con la boca, o con la boca se hace confesión ya para la salvación. Entonces son dos aspectos. Con el corazón se cree. ¿Cómo hizo para creer? Número uno, la palabra de fe viene. Sí, Dios nos da una oportunidad por su gracia, porque dice que por gracia somos salvos. Por gracia, diga conmigo, por gracia soy salvo. Ahí te aplicó la gracia a Dios, porque te dio la fe a través de la gracia para ser salvo. ¿Me escuchas? Hasta ahí llega la gracia de Dios. De ahora en adelante es tu responsabilidad crecer en la fe. ¿Sí o no? Pedro dice, amados, como hijos amados, desead la leche de la inadulterada de la palabra para que puedan crecer por medio de ella. ¿Ya me escuchas? Pero hay gente que no toca la palabra de Dios ni con los dedos del vecino, menos con los de ellos, ¿verdad? La andan en el carro y está toda tostada por el calor, porque nunca la leen. Y luego quieren tener fe. Fe viene por oír la palabra de Dios. Solo así. ¿Me estáis escuchando? Pero entonces, yo escucho la palabra de... acabo de decir la gracia inicial de la fe. La Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos fue dada ¿la qué? La medida de la fe. Cuando tú oíste el mensaje de Jesucristo, tú recibiste la medida de la fe para poder ser salvo. Ya una vez que eres salvo, ¿sí? Ahora te toca a ti seguir la palabra de Dios para continuar creciendo, porque la fe tiene que seguir creciendo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Gente cree que ya Dios me dio la gracia para ser salvo y que ahora en adelante pues todo viene. ¿A dónde le enseñaron eso?
La Biblia nos relaciona con soldados, que un soldado que va a competir o un atleta que va a competir se prepara. ¿Sí o no? Aleluya. Confesión tiene mucho que ver en recibir. Confession brings possession. La confesión trae posesión. Pero puede ser mala posesión como puede ser buena posesión. La mayoría de los casos, yo se lo garantizo a usted, que usted recibe mala posesión. Porque no tiene control de su lengua. ¿Sí? No la puede controlar. ¿Sí? No ha escuchado suficiente palabra para empaparse, para poder dominar esta lengua, que no ande diciendo babosadas. Y digo babosadas porque son babosadas. ¿Sí o no? Usted dice un montón de cosas que luego dice uno, ay. Les hablé de este muchacho en Costa Rica que me dice, pastor, necesito que ore por mí. Fui al hospital y me dicen que que tengo diabetes. Digo, usted tendrá, la tiene porque la quiere, pero no la tiene que tener. Désela al diablo, que fue el que se la puso. Devuélvala. ¿Sí o no? Devuélvala, no es suya. Si por las heridas de Cristo Jesús usted es sano, entonces esa diabetes no le pertenece a usted, le pertenece a otro, al diablo. Mándela al diablo, al infierno. Así se lo dije, no me venga a decir que usted la tiene, porque lo que usted está diciendo con su boca es que usted la está poseyendo. ¿Me estás escuchando? ¡Qué calor! Antes de hablar, vamos a ir un momento y con eso termino. Marcos capítulo 5. Santísimo Dios, qué calor. ¡Qué calor, qué calor! Mi amada, ¿cómo se encuentra? ¿Le gusta la prédica hoy? ¿A usted? Bendito Dios. Bendito Dios. Lo que me interesa es que no solamente que le guste, sino que la agarre y no la suelte. ¿Me explico? Agarre esta palabra y no la suelte. Jesucristo dijo, conocerán la verdad, y ya sabemos que la verdad es la palabra, y entonces la verdad los hará libres. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser libre? Agárrese de la palabra. Marcos capítulo 5, versículo 25. Vamos al 24. No, 25. Una mujer de la multitud, hacía 12 años, sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos. Sí, oiga, aquí está la prueba. Aquí está la prueba bíblica de que mucha gente gasta cualquier cantidad de dinero con médicos que son matasanos. Matasanos. A mi hija Carlita le recetaron un medicamento y le empezaron a dar convulsiones, y si se me cae y se rompe la cabeza y se mata. Un matasanos completo. Yo fui al hospital y le dije, eres un matasanos. No te llevo a corte solo porque a mí no me gusta meterme en esos enredos, pero es un malpractice, mala practice. Darle una medicina sin haber probado si le iba a reaccionar o cómo le iba a reaccionar, y ni siquiera tuvo la decencia de llamar a ver cómo estaba después de que le dio la medicina. Eso es mala practice. Eso es problema de él. Yo se lo pongo en manos al Señor. ¿Sí? Ahora escucha esto. Al instante, dice, pues pensó que si, estamos hablando de la mujer, ¿por dónde iba yo? 5:25. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua.
Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca se mejoró. De hecho, se puso peor. De hecho, se puso peor. En lo sensorial, si esta mujer hubiera dicho, ya estoy muerta, ahí estaríamos visitándole y poniéndole flores en su tumba. Pero no hizo eso. Dice aquí, ella, en el versículo 27, ella había oído de Jesús. ¿Qué hay ahí? Fe. Había oído de Jesús, que Jesús es el Señor, que Jesús anda sanando, que Jesús hace milagros, ¿ok? Y en vez de basarse en lo que ella podía ver, porque la peste de la sangre y los trapos llenos de sangre y la debilidad de su cuerpo, que casi no podía caminar, en vez de basarse en los sentidos, dice, y oiga lo que dice ella, dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues primero pensó, si tan solo tocara la túnica, quedaré sana. En otra versión dice, pues ella dijo, declaró, dijo, que si tan solo le toco el borde de su manto, voy a ser sana. Lo dijo, lo creyó, ¿y qué hizo? Actuó. Lo dijo, lo creyó y actuó. Y fue sana. Fue completamente sana. Dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada. ¿Cómo pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada? Ustedes que son mujeres saben, cuando están en el periodo, usted sabe cuando está sangrando, eso es normal. Un hombre no sabe porque no sabe, pero la mujer sabe, ¿sí o no? Pues ella sintió cuando se paró la sangre, y al pararse la sangre, eso indicó que ya estaba sana. Aleluya. Qué bueno que es Dios. Amén. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Y en eso vamos a terminar. Porque lo que tocó la túnica a él no fue sus dedos, fue su fe. ¿Me estás escuchando? Todo el mundo estaba tocando a Jesús, ¿sí o no? Todo el mundo lo apretaba, lo tocaba, lo empujaban, lo hacían para un lado y para el otro, pero esta mujer tuvo fe de Dios al oír de Jesús. Dijo, yo voy a ir donde esté Jesús y me voy a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Otros que hubieran hecho, ay pastor, tengo años de estar con esta cosa y no se me quita, no sé qué hacer. Entonces el pastor le dice, bueno, mi hermanita, mire, podemos hacer un servicio, usted traiga nada más una buena ofrendita, oramos por usted y de una vez buscamos una compañía que, pues, ¿cómo quiere? ¿Que la incineren o que la entierren cuerpo completo? ¿Eh? Así hay gente. ¿Sabías eso? Así hay gente. Pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Vete. Y todo lo que ella había perdido, porque dice que fue restaurada, todo lo que ella había gastado, el Señor se lo devolvió. No por causa de una fe mental. Claro, tuvo que usar uno de los sentidos para haber oído de Jesús. Por el oído oyó.
pero con el corazón creyó y fue sanada. Aquí, ¿cuántos tenemos ya, Mr. Cameraman? Listo. Mucho caliente. Descura fovam, diría el danés. My vam. Es que como anoche tuve que hablar un poco de danés, ando con la lengua trabada. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos revela cada día cuál es la fe en la que debemos nosotros andar. Porque tu palabra dice, el justo por la fe vivirá. Tu palabra dice que la fe viene por oír. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú has hecho todo lo posible para que nosotros podamos obtener la fe de Dios. Y en esa fe nos basamos hoy y siempre, Señor. Reprendemos toda fe que es una copia, una fe sensorial, que no tiene nada que ver con la fe de Dios. Y en el nombre de Jesús, Padre, ábrenos nuestros ojos del Espíritu para que podamos ver cuando el diablo nos está queriendo engañar con una fe sensorial. En el nombre de Jesús. Salude a su hermano, salude a su vecino. Como le dije antes, si esta enseñanza le ha sido de bendición, pásela a otros, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Les recuerdo que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles o Compton, código postal 90059, todos los domingos 11 de la mañana y en la McKinley los viernes por la noche a las 7. Usted me llama a mí al 310-721-7059, yo le doy la dirección. El Señor le bendiga, el Señor le prospere y que tenga una bendita semana por delante. Amén.